que Dios los bendiga. Entonces vamos a continuar con nuestro ciclo de matete. Hace 2 semanas tuvimos la última lección y en esta noche pues vamos a continuar con la lección que hemos titulado La Iglesia de Jesucristo adora a Dios bíblicamente. Espero que tenga sus notas. De esta lección simplemente ni siquiera llegamos a hacer la introducción, por alguna razón nos quedamos al mero comienzo y pues estamos relativamente entrando comenzando, ¿verdad? No vamos a repasar mucho, simplemente vamos a primeramente orar y entramos entonces de lleno a las notas que tenemos, ¿ok? Así que acompáñame a orar. Padre, gracias te volvemos a dar por el inmenso amor que tienes por nosotros, tu misericordia, tu cuidado en el día de hoy, la forma en que nos has protegido, la forma en que nos has permitido escuchar tu voz en momentos dándonos dirección, en ocasiones reprendiéndonos, en otras ocasiones levantándonos, Señor. Tú eres bueno, tú eres inmensamente inmenso, Señor. Tú estás bien por encima de lo que nosotros podamos entender y en esta hora pues nos detenemos, Señor, no como un mero formalismo, nos detenemos a reconocerte en nuestros caminos. Fue grato estar la media hora que estuvimos juntos antes de comenzar el estudio y poder comunicarnos, Señor, con la libertad que tú nos has concedido comunicarnos y disfrutar de la presencia unos de otros, Señor. Y ahora llegamos a este momento donde pues queremos que tú nos concedas, Señor, quietud en nuestros corazones para poder escuchar tu voz y poder escuchar de asuntos que tienen que ver contigo, que han sido parte de nuestra vida desde que te conocimos, Señor, y es muy probable que aún no hayamos entendido con claridad la seriedad y la magnitud de estos asuntos, Señor. Así que nos arrojamos a tus pies para que de nosotros tengas misericordia. Nos acercamos a tu presencia con una conciencia clara de nuestra pobreza espiritual, Señor, la cual nos provoca tristeza, Señor, y la cual echamos también, Señor, a tus pies para que tú, Señor, pues nos levantes, Padre amado, y que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos santifiques, Señor, y que renoves nuestro entendimiento, Señor, y que en nuestra vida refleje tu carácter, refleje la persona de Cristo, Señor. Ayuda, hermano Roberto, cuando te sirve en este momento, Señor. Ayuda a las personas que están trabajando en la guardería, que te están sirviendo, Señor, y los que están trabajando con los niños y los que están laborando en The Underground, Señor. Gracias por la hermana que nos visita en esta noche, Señor. Permite que su estadía aquí con nosotros y en Orlando, Señor, pues sea con salud, con tranquilidad, Señor, y que ella pueda lograr las cosas que quiere hacer, Señor, y sobre todo que la experiencia esta que tenga aquí, pues le acerque más y más a ti, Señor. Así que gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Las notas que tienen en sus manos tienen como título La Iglesia de Jesucristo adora a Dios bíblicamente. Volvemos a hacer hincapié en la palabra bíblicamente, pues porque en el día de hoy hay mucha adoración por todos lados, pero necesariamente esa adoración no necesariamente es bíblica, right? Y en este ciclo de matete, recalibrando nuestro amor y nuestro compromiso con Jesucristo y con su iglesia, hemos estado en las últimas semanas, meses, pues considerando seriamente
detenidamente, pausadamente, algunas funciones, actividades que son esenciales o que caracterizan la vida de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. En el día de hoy hay muchísimas actividades, muchísimas funciones que caracterizan la iglesia del día de hoy, la iglesia cultural, la iglesia moderna, la iglesia de este momento, pero que necesariamente pues esas características, esas funciones, debía haber dicho, actividades, no caracterizan la iglesia que se describe en la palabra de Dios. Hemos visto algunas de esas funciones. Comenzamos hablando de que la iglesia primeramente, más que nada, está puesta en este mundo para evangelizar. Hablamos de la función de bautizar, hablamos de que la iglesia también enseña, la iglesia ora, la iglesia nutre. Ahí nos quedamos un buen rato porque al pensar o al señalar que la iglesia nutre, o señalar que la iglesia nutre, no es una cosa con la cual nosotros estamos muy familiarizados. Sí, sabemos que la iglesia ora, sí, como vamos a hablar en esta noche, sabemos que la iglesia adora a Dios, pero cuando hablamos de que la iglesia nutre, pues no resultó muy familiar para nosotros. Pero cuando entramos en el estudio nos percatamos de que la frase unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros, es una frase que se repite pero consistentemente en la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, y en el unos a otros es que podemos ver cómo la iglesia se nutre unos a otros. Así que en esta noche, pues como ya dije, vamos a considerar que la iglesia de Jesucristo adora a Dios, pero lo hace bíblicamente. En Juan capítulo 4, 23 y 24, nos habla acerca de que adorar bíblicamente es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, así que no podemos regresar a hacer la exposición que hicimos de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero sí sabemos que que adorar bíblicamente es adorar a Dios en espíritu y en verdad. La vez pasada señalé que adorar bíblicamente es la respuesta de nuestra alma al despertar de nuestra conciencia ante la santidad de Dios. Cuando nuestra conciencia despierta ante la santidad de Dios, nuestros ojos se abren, pues nos percatamos de la santidad de Dios. Inevitablemente, instintivamente, nuestra respuesta va a ser adorar bíblicamente a Dios. Quiere decir que no es de esperarse que podamos adorar bíblicamente a Dios hasta que no haya habido un despertar espiritual en nosotros, particular en nuestra conciencia con relación a la santidad de Dios. También dijimos que adorar bíblicamente es deleitarnos al alimentar nuestra mente con las verdades de Dios. Adoramos bíblicamente a Dios cuando leemos la Escritura, las verdades de Dios, nos deleitamos en ellas, nos gozamos en ellas, disfrutamos de ellas. Ese disfrute, ese deleite, pues en gran medida encaja dentro de la descripción que la Escritura nos da de el adorar bíblicamente. Adorar bíblicamente también es purificar mi imaginación con la belleza y la grandeza de Dios. Mientras más evidente, más claro esté en la mente nuestra la belleza de Dios, lo bello, lo precioso, lo infinitamente precioso y grande, inmenso que es Dios, en la medida que eso sea una realidad en la vida de nosotros, en esa medida pues vamos a estar también adorando bíblicamente a Dios. Adorar bíblicamente a Dios también es abrir nuestro corazón a la inmensidad del amor de Dios. Abrir mi corazón a la inmensidad del amor de Dios. En las últimas veces que nos hemos reunido, en ambas ocasiones, he mencionado que nosotros, pues, cuando abrimos nuestros corazones nuevamente a la inmensidad del amor de Dios, eso tiene un efecto altamente transformador en nosotros. Me explico.
Si yo estoy totalmente convencido de que el Dios de la Biblia es mi Dios, es mi Padre Celestial, está en total control absoluto de todas las cosas, lo que le interesa a Él es mi bienestar, lo que le interesa a Él es lo que es mejor para mí, para que su propósito se realice en mi vida. Todo lo que Él desea es que lo que Él venga a mi vida sea lo que es mejor para mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si eso es de esa forma, que es de esa forma, quiere decir que la circunstancia donde nos encontramos en este momento, si somos hijos de Dios y somos recipientes del amor de Dios, es la mejor circunstancia donde nos podemos encontrar. No hay una circunstancia mejor que la que nos encontramos en este momento si nosotros somos recipientes del amor de Dios. Esa es una verdad sumamente profunda que merece ser reconsiderada y recalibrar sobre el particular. Si eso es de esa forma, pues entonces yo no necesito andar pues buscando una circunstancia que sea mejor que la que yo tengo en este momento, pues porque donde estoy en este momento es donde Dios quiere que yo esté. Y si hubiese un lugar, una circunstancia que fuera mejor a la que yo estoy en este momento, pues Dios me tendría en esa circunstancia. Ese pensamiento, esa perspectiva, ¿verdad?, de vida es una perspectiva, ¿verdad?, que encaja con lo que estamos diciendo, que adorar bíblicamente es abrir mi corazón a la inmensidad del amor de Dios. Y adorar a Dios es someter voluntariamente mi voluntad a la voluntad de Dios. Pero énfasis en la frase que no he mencionado todavía, que es en todos los aspectos. Confiar nuevamente o someterme voluntariamente, mi voluntad a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Dijimos entonces que uno de los aspectos más cruciales, y eso pues tiene que ver con el señalamiento que presenté delante del Señor en oración, ¿verdad?, de que nos ayudase a poder entender la seriedad, la solemnidad, la magnitud, lo que en realidad es este aspecto de nuestra vida de oración en la iglesia, que es la ordenanza de la cena del Señor. Así que uno de los aspectos más cruciales cuando se trata de la adoración en la iglesia de Jesucristo, y que, como señalamos la otra vez, la religiosidad externa en la cual nosotros estamos envueltos ignora, es la ordenanza de la cena del Señor. En las últimas 4 semanas hemos tenido la cena del Señor en 2 ocasiones. ¿Sí? No es porque sí, sino es algo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Y como señalamos el domingo pasado, hay un deseo, hay una determinación de parte nuestra como iglesia, ancianos de la iglesia, siervos, líderes en la iglesia, de que la cena del Señor sea instituida, sea celebrada en nuestra humilde congregación una vez al mes, o por lo menos una vez cada 6 semanas. En el proceso de recalibrar las cosas que la iglesia hace, orar, evangelizar, enseñar, pues adorar a Dios, pues nos damos cuenta de que el aspecto de la cena del Señor ha sido visto por nosotros también en la misma forma que la religiosidad externa lo hace. Hemos visto el asunto de la cena del Señor como en una forma que no necesariamente es bíblica, ¿verdad? Y pues la función, el propósito de este ciclo de Matete es que nosotros vayamos más allá de reflexionar y de reconsiderar ciertos aspectos de nuestra función dentro de la iglesia, sino que la idea es recalibrarla. La idea es que ir más allá de reflexionar y reconsiderar y hacer ajustes. Amén. No me voy a abstener
de volver a repetir eso, pues porque es necesario que lo repitamos hasta que se haga parte de nosotros y que se haga parte de la vida nuestra, que nuestro diario vivir sea un constante recalibrar, que no simplemente reconsideremos y reflexionemos, sino que eso vaya acompañado con el deseo y la necesidad de hacer ajustes, ajustar, cambiar lo que sea necesario cambiar. ¿Okay? Así que vemos entonces en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 en sus notas, que dice: así que los que recibieron su palabra, el origen de la iglesia primitiva, fueron bautizados, una de las funciones, una de las actividades básicas de la iglesia, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y, subrayo lo último, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi hermana Ángela, Dios te bendiga. Subraye el partimiento del pan. ¿Por qué vamos a subrayar eso? Pues porque la mayoría de los eruditos, académicos bíblicos, si usted quiere, piensan que esa frase, el partimiento del pan, es una referencia a lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Y como ya hemos dicho, la cena del Señor es central en la adoración bíblica de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí es donde queremos llegar. Eso es lo que necesitamos recalibrar. ¿Cómo vemos nosotros el asunto de la cena del Señor? Estamos hablando de que la iglesia de Jesucristo adora a Dios bíblicamente, y lo que estamos se está sometiendo a nuestra consideración es precisamente el hecho de que la adoración bíblica, ¿verdad? Pues tiene como fundamento dentro de la iglesia la actividad que nosotros conocemos como la cena del Señor. Escriba esto en sus notas, por favor. Adoración es la actividad de glorificación de Dios ante su presencia. Es omnipresente, está en todo lugar. No es un asunto, como dijimos al considerar Juan capítulo 4, que el asunto en la economía de Cristo, el asunto no era un asunto de adoración. El asunto importante no era el qué, ¿el qué? La localidad, exactamente. Ya no es si es en Jerusalén o en Monte Herzl o que fuera. Ahora era un asunto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Era un asunto de adorar a Dios con la actitud correcta y conforme a lo que Dios había establecido que debería ser la adoración que su pueblo le rindiera. Y en ese contexto es que estamos entrando nuevamente a la cuestión de la cena del Señor. Así que en lo que dije que anotaran es: la adoración es la actividad de glorificación de Dios ante su presencia con todos los aspectos de nuestro ser, con nuestros pensamientos, nuestras voces, nuestras acciones, con todo lo que nosotros podamos tener. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 31, la Escritura nos dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? O sea, hacerlo como una expresión de nuestra adoración, right? Okay. Todo lo que nosotros hagamos lo podemos hacer con una actitud que se constituya esta acción que estamos haciendo en adoración a Dios. Podemos trabajar perdona que me refiera a eso, en la guardería, pues constituir eso en una adoración a Dios. Los que trabajan con el media, lo que sea, pues la misma situación, la predicación, pues puedo yo venir aquí simplemente a hablar y hablar y hablar, o si yo lo hago con la actitud correcta, ¿verdad? Y con la dirección del Espíritu Santo, pues lo que se hace como una expresión de adoración a Dios. Lo que ustedes están haciendo, por eso es que se les dan los papelitos estos con los agujeros y con el binder, lo que sea. La idea es que usted tenga algo a la mano donde usted pueda, pues, describir, plasmar algún pensamiento, algún señalamiento, algún alumbramiento que Dios le pueda dar mientras está escuchando la palabra de Dios. Y en el momento que usted decide coger el lapicero y empezar a anotar o empezar a subrayar o empezar a hacer algún
tipo how you call that, símbolo, ¿verdad? Que tenga algún significado para usted, las notas, pues eso muy probablemente se pueda convertir en una expresión de adoración. Cuando usted apunta lo que es significativo para usted, que Dios está comunicando a través de la predicación, pues el hacerlo es una expresión de adoración. Oír al nombre del Señor Jesucristo. All right, so, otra vez, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que estamos hablando de adoración, y como estamos hablando de adoración, es un asunto sumamente serio, y al hacerlo, pues necesitamos ser seriamente cuidadosos, ¿ok? Porque cuando hablamos de adoración en la iglesia, entre otras cosas, es necesario establecer que la adoración a Dios ha sido parte fundamental de la actividad o la conducta o lo que el pueblo de Dios hace en el contexto del Antiguo Testamento y en el contexto del Nuevo Testamento. Podemos decir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos la prominencia de la adoración. La adoración es parte prominente de la conducta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento. No solamente eso, sino que vemos a Dios dando exhortaciones con relación a la adoración. Vemos a Dios dando instrucciones en cuanto a cómo Él espera que su pueblo le adore, y vemos a Dios dando advertencias también acerca del tipo de oración que Él espera de parte de su pueblo. Algunos pasajes bíblicos que sugieren precisamente lo que estamos diciendo. En Éxodo capítulo 7, versículo 16, en el mero comienzo de la Escritura, en el mero comienzo de la historia de la redención del pueblo de Dios, leemos lo siguiente, y todos me imagino que saben cuál es el contexto. El pueblo de Israel, Dios escoge a Moisés para ser el vehículo humano que va Dios a utilizar para sacar a su pueblo de la esclavitud que Dios ha permitido que el pueblo esté, conforme a lo que ya Dios había establecido con relación a su pueblo. Vemos en Éxodo capítulo 7, 16, instrucciones de Dios que dice lo siguiente: y le dirás al faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti es faraón, diciendo, veré ahora, deje ir a mi pueblo para que me sirva. En el idioma hebreo la palabra es adorar, para que me adore. Let my people go to worship me, diríamos en inglés, right? Para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has querido oír. Eso es el faraón. En Isaías capítulo 66, versículos 18 y 19, la Escritura nos dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, y tiempo vendrá, Dios hablando acerca de lo que Él puede ver en términos proféticos, mesiánicos, más allá de los mesiánicos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vemos, este lenguaje es un lenguaje que encontramos en el libro de Apocalipsis, pero que no es muy difícil de identificar. Tiempo vendrá para juntar a todas son ¿cuántas? Todas las naciones y todas las lenguas, right? Dice el pasaje, subrayo lo próximo, vendrán y ¿qué harán? Verán mi gloria. Y es inevitable que cuando un pueblo, una nación, un individuo, una iglesia ve la gloria de Dios, su santidad incluida, no hay otra respuesta que pueda haber que no sea adoración a Dios. Right? Okay, conforme al plan de Dios. Versículo 19. Pondré entre ellos una señal, enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, escuche, que no han oído de mí ni han visto ¿qué? Mi gloria. Y cuando eso suceda, publicarán mi gloria entre las naciones. En otras palabras, me rendirán
adoración. Right? Now, déjeme darle un par de pasajes más. No tienen sus notas, pero escríbalos por ahí y después usted lo chequea. En Isaías 29:13 dice mi pueblo, estamos mencionando estos pasajes porque son pasajes del Antiguo Testamento, right? Y que de paso algunos se repiten en el Nuevo Testamento, donde vemos a Dios dejando ver la prominencia que tiene la adoración en cuanto para con su pueblo, ¿verdad? Y vemos a Dios dando exhortaciones, vemos a Dios dando instrucciones y vemos a Dios dando advertencias. El pasaje en Isaías 29:13, ahí lo que vemos es advertencia. Dice lo siguiente, usted lo ha escuchado otras veces, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, con sus labios me adora, right? Pero su corazón está lejos de mí. El pasaje que hemos visto en los últimos domingos, pues eso es lo que nos está recordando. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, es una religión externa correcta. A los ojos de todo el mundo, esta gente está haciendo lo correcto, pero a mis ojos es algo, una aberración, es algo que me desagrada por completo, ¿verdad? Vemos entonces en Mateo capítulo 15, versículos 7, me parece, 9, 7 al 9, donde escuchamos del labio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repetir precisamente lo mismo, eso que Isaías dice en Mateo 15, del 7 al 9, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y otra vez el mismo pasaje, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano me ofrecen su adoración. Y Cristo añade, enseñando como doctrinas, doctrina es lo que Dios dice, enseñando como esto es lo que Dios dice, mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres, pero esta gente lo está enseñando como si fuera algo que Dios lo estuviera diciendo. Right? Y pues otro pasaje donde podemos ver a Dios dando instrucciones y exhortaciones y advertencias acerca del tipo de oración que Él espera de su pueblo es el que hemos mencionado tantas y tantas veces en las últimas 6 o 7 semanas. Isaías 66, versículos del 1 al 3. Mi esperanza es que cada uno de ustedes que han escuchado tanto y tanto y tanto eso, pues hagan de esa porción bíblica, hagan parte de su vida, hagan y la visiten y la reconsideren y recalibren dónde estoy con relación a eso. Y pues vuelvo a leerla. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. En docenas de ocasiones he señalado algo inmediatamente después de eso. Dios está hablando de qué. ¿De qué de Dios nos habla eso? ¿De su qué? ¿De qué? De su grandeza, pero la palabra que hemos usado es su inmensidad, lo inmenso que es Dios. Right? Y muy importante, pues, porque nuestra tendencia es tratar de traer a Dios de esa inmensidad que Él tiene. Entonces, pues nosotros lo que queremos hacer, sin querer queriendo como el chapulín, es traer a Dios al nivel nuestro, hacerlo del tamaño de nosotros. That doesn't work, pero es algo que nosotros consistentemente hacemos, ¿verdad? Y el pasaje nos está diciendo nuevamente, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Where is it? ¿De dónde me van a meter a mí? En otras palabras, ¿verdad? There's not a place, donde me puedas meter a mí. ¿Dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano está sobre todas las cosas, así que todas ellas llegaron a ser. Dice Jehová, versículo 2, que es el pasaje nuevamente que todos necesitamos apropiarnos y asegurarnos de que sea una realidad en nuestra vida, que lo que aquí dice pues sea lo que conduzca nuestra vida y particularmente nuestra adoración. Pero yo miraré al que es pobre espiritualmente hablando, humilde de espíritu, corazón contrito y humillado,
ante la realización de su inmensa pobreza y que tiembla, que es reverente a mi palabra, right? El versículo 3, que es el versículo que pues va cogido de la mano con Isaías 29:13, que este pueblo de labios me honra y a los ojos de todo el mundo pues me está dando una adoración increíble, fantástica, están haciendo todas las cosas que se supuestamente deben hacer, ¿verdad? En el orden que lo deben hacer, en el momento que lo deben hacer, las personas que lo deben hacer, todo eso exteriormente, esa religiosidad externa, pues es correcta, es conforme a lo que se ha prescrito en la Escritura. Pero sin embargo, Dios dice, nuevamente, el que sacrifica buey, que era parte de lo que Dios había prescrito, es como si matara a un hombre. A los ojos de Dios es una abominación. Lo que a los ojos de los hombres se ve como algo que es aceptable, a los ojos de Dios es una abominación. Y mis amados hermanos, hermanas, compatriotas, sí, porque nosotros en Cristo compartimos la misma patria. Amén. La patria celestial. Right? Okay. Esto necesita ser parte nuestra. Nosotros necesitamos pues ver lo que le ofrecemos a Dios a la luz de esto. Asegurarnos que cuando estemos sacrificando el buey que Dios nos ha dicho que debemos sacrificar, que cuando lo hagamos, que Dios lo que vea sea el sacrificio del buey que Él ha prescrito para nosotros sacrificar. Que Dios no vea lo que estamos haciendo como si nosotros estuviésemos matando a un hombre, como un asesinato, como una abominación. ¿Cuántos me han entendido lo que estoy diciendo? ¿Cuántos todavía no entienden? ¿Por qué lo repite tanto? Porque no, I don't get it. Right? El punto es que, pues, todo lo que nosotros hacemos, y sobre todo lo que supuestamente hacemos para el Señor, necesitamos, pues, filtrarlo a través de esto. Porque a los ojos nuestros, que somos muy buenos, ¿sabe?, acomodando las cosas a nuestra conveniencia. Note por favor que no estoy diciendo a los ojos de ustedes que son buenos acomodando las cosas a su conveniencia. Note que dije, como somos nosotros, que somos buenos acomodando las cosas a nuestra conveniencia, right? Pues la tendencia nuestra es hacerlo de esa forma y muy bien, y yo diría tristemente que muchísimas veces, o la inmensa mayoría de las veces, lo que ofrecemos a Dios no llega a los ojos de Dios o al olfato de Dios o a la presencia de Dios en la forma que nosotros pensamos y estamos persuadidos a creer que va a llegar. Amén. All right. So, el que sacrifica el buey es como si matara a un hombre, el que sacrifica ovejas como si degollara a un perro y así por el estilo, y todas las cosas que ya hemos mencionado montones de veces. ¿Ok? So, escriben sus notas, por favor. La adoración del cuerpo de Cristo que se ajusta a la instrucción bíblica. Subraye todo eso porque es importante. La adoración del cuerpo de Cristo que somos nosotros, que se ajusta a la instrucción bíblica. So, lo primero que yo me pregunto es, pues entonces, ¿cuál es la instrucción bíblica con relación a la adoración? Y pues, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo en esta parte de este ciclo de Matete. La adoración del cuerpo de Cristo que se ajusta a la instrucción bíblica con reverencia, esa adoración que se ajusta a la instrucción bíblica con reverencia expresa, deja ver, comunica, se puede ver a través de ella la esencia misma de la iglesia. ¿Por qué es que existimos como iglesia? Y en gran medida, muy importante, manifiesta en la tierra la realidad que se vive en la asamblea celestial delante del trono de Dios. Right? En gran medida manifiesta aquí en el lugar donde nosotros estamos viviendo la realidad que se vive en la asamblea celestial delante del trono de Dios. No tienen una idea de qué estamos hablando. Chequéese el libro de Apocalipsis, capítulo 19 en adelante, y ahí podrá tener una idea de qué estamos hablando. Así que, sin lugar a dudas, la adoración es una función o una actividad
en la vida de la iglesia para la cual, escuché que es importantísimo, para la cual tenemos una prescripción bíblica. Podemos ir a la segura, Maelo, en cuanto a la adoración. Podemos ir a la segura porque con relación a la adoración tenemos una prescripción en la palabra de Dios. En el contexto bíblico vemos que la iglesia primeramente se reúne cuando nos reunimos para adorar a Dios. Oh, no, nos reunimos para tener una reunión del concilio. Oh, no, nos reunimos para tener una actividad de Telios o de Underground o de Seedling. No, pues no, nos reunimos para adorar a Dios. Porque cada una de esas cosas hechas correctamente, pues debe constituirse en un acto de adoración a Dios. Debe ser totalmente distinta. Présteme atención, por favor. No que me mire necesariamente, sino que en su mente trate de bloquear lo que esté pensando y trate de considerar lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sabe? La cuestión de nosotros, nuevamente, cuando nos reunimos, otra vez, nos reunimos para adorar a Dios. Quiere decir que las reuniones de la iglesia son definitivamente distintas a cualquier otro tipo de reunión que yo pueda tener. Amén. Right? Y si tenemos alguna actividad donde estamos, y by the way, cuando decimos las reuniones en la iglesia no estamos hablando del edificio, ¿verdad? ¿Sabes? Necesariamente, right? Estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo y nos podemos reunir en algún lugar, ¿no? En un parque o en casa de alguien o lo que sea, ¿sabes? Pero la función tiene que ser distinta porque lo que se consigue en esa reunión, sea en la casa, en el patio de la casa del pastor o en el patio de la casa del hermano Genio o donde sea, o en el apartamento del hermano David, donde sea, es con el propósito de adorar a Dios. Amén. Okay. En el contexto bíblico vemos que la iglesia se reúne para adorar a Dios, que adora a Dios y lo hacemos de forma individual y que la iglesia busca adorar y glorificar a Dios en todo lo que hace. Algunas preguntas que en el contexto moderno se hacen, son comunes de escuchar con relación a este asunto. Preguntas como: cuando la iglesia se junta para adorar a Dios, ¿cómo expresa esa adoración? ¿Qué tipo de música es aceptable? ¿Cuáles instrumentos son apropiados? ¿Qué sistema de sonido debe utilizarse? No se habla de adoración en la iglesia, en la inmensa mayoría de las veces, esas son las preguntas que las personas normalmente se realizan, se hacen a sí mismos, right? Okay. O hacen en el contexto donde están. Okay. Now, contestar esas preguntas requiere paciencia, requiere flexibilidad cultural. Ser flexible culturalmente, depende de dónde te encuentres. Cada una de esas preguntas que son, ¿te acuerdas anoche que estábamos hablando de la incredulidad? Que una de las cosas que la incredulidad quiere hacer, enfocarse en qué. ¿Nadie se acuerda? Enfocarse en lo que es trivial. No se enfoca, la incredulidad, se gusta enfocarse en las cosas triviales, no en lo que es importante. ¿Y quién es este tipo? ¿Y de dónde sacó esa sabiduría? ¿Y de dónde sacó ese poder? Pero nosotros conocemos a su mamá y conocemos a sus hermanas y conocemos a todo el mundo, ¿verdad? El asunto es que lo que está haciendo solamente Dios lo puede hacer. Y la forma que está hablando, solamente Dios puede dar esa sabiduría. Pero la incredulidad pues se enfoca en cosas que son triviales. Y hablamos de ese particular anoche un poquito, ¿ok?
Así que contestar estas preguntas, cuando se trata de adorar a Dios, cómo se expresa esa adoración, cuál es la forma correcta de adorar, y pues por eso se han creado toda esta clase de congresos y toda esta clase de distintos ministerios y todas esas clases de orientaciones, y esta iglesia se caracteriza por la adoración. Esta es una iglesia que adora. En el día de hoy, una iglesia que adora es una iglesia que tiene un ministerio, que tiene muchos cantantes, tiene buenos músicos, y los músicos conocen de música, y todos los músicos entonan, y nadie se sale de tono, y todo armoniza, y hay un buen balance de luces, y todo eso. Es una iglesia que adora, en el contexto del día de hoy. Conforme a los criterios de lo que adoración cristiana es en el día de hoy, no conforme a los criterios de la adoración bíblica. Amén. Right. So, contestar esas preguntas requiere flexibilidad cultural, depende de donde usted esté. En el día de hoy, pues aún la flexibilidad cultural es un tanto difícil de enfatizar, dado el caso de que con todas estas redes sociales y con todo este sistema global de comunicaciones que hay, pues todos los estilos estos famosos de adoración, de Hillsong y todas esas cuestiones, pues se han regado por todo el mundo, y ahora pues donde quiera que vayas te encuentras con eso. ¿Una pregunta? Sí. Well, right. Ok, la diferencia entre lo que en el día de hoy se conoce como adoración. Pues lo primero es que la adoración a Dios no se circunscribe, no se limita a la cuestión de los cánticos y la música. Right? That's the main thing. Entender que cuando se trata de adoración, el cantar, hacer cánticos durante el servicio, eso necesariamente no es toda la adoración. Eso es uno de los aspectos de la adoración. En la introducción que hicimos nuevamente dijimos que adorar bíblicamente es primeramente, entre otras cosas, deleitarme al momento de alimentar mi mente con las verdades de Dios. Cuando yo me deleito al estudiar, ya sea individualmente o colectivamente, o en grupo, donde sea, escuela bíblica, lo que sea, cuando yo genuinamente dentro de mi ser, en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, mi mente, mi voluntad y my affection, mi afecto, lo que yo valorizo, me deleito, digo, qué bueno, qué hermoso, qué rico, qué sabroso, qué nutriente es la palabra de Dios. Yo estoy adorando a Dios. Right? So, para tratar de contestar esto, pues lo primero es que establecer que pues la idea que tenemos de adoración en términos musicales, en términos de armonía, en términos de alabanzas, cánticos y ese tipo de cosas, pues entender que la adoración se circunscribe a eso, pues necesariamente no es bíblico. Right? Si la Escritura nos dice que pues el pueblo de Dios canta a Dios, alaba a Dios, right? Y que en el cielo pues haber cánticos y que se alaban a Dios en todas las naciones, pues eso es parte de la adoración que el pueblo de Dios le rinde a su Dios, right? Hay muchísimas cosas, y lo que se está proponiendo es que cada una de las cosas que nosotros hagamos, entre ellos, que probablemente no vamos a llegar tampoco hoy, al asunto de la cena del Señor. Pues la cena del Señor no es un rito, no es un ritual. La cena del Señor es una expresión de adoración. Amén. Y la cuestión es que en la religiosidad interna correcta que nosotros hemos estado consumiendo por años y años y años, pues eso nos ha impedido ver la cena del Señor como lo que es una expresión de adoración a Dios. Amén. Right? I don't know si
probablemente no contesté lo que me estabas preguntando, pero espero que en el transcurso del estudio pues podamos pues contestar esas preguntas. Y nuevamente, o sea, la pregunta que ella me hace pues encaja con las preguntas estas que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando la iglesia se junta para adorar, ¿cómo expresa su oración? ¿Cuál es el tipo de música aceptable? ¿Cuál es la adoración aceptable? ¿Qué diferencia hay entre la adoración que se le da a Dios en un concierto, right? O un congreso de celebridades musicales, right? Con los instrumentos apropiados y con estos músicos que son profesionales, que hay que pagarle inmensas cantidades de dinero desde antes de ir a participar en la actividad, pues hay que pagarle, ¿verdad? ¿Sabes? Que el obrero es digno de su salario. Amén. Right? No es que pues no sea correcto pues sufragar los gastos que tenga una persona, pero el asunto que tenemos en el día de hoy no es eso. Right? Es algo totalmente distinto que se ha salido de control, ¿verdad? Sí, tratar de contestar esto pues requiere un poco de flexibilidad cultural, por lo tanto necesitamos ser prudentes y mi hermana Jenny, la intención mía en esto es no enfatizar los aspectos externos de la manera en que nosotros expresamos nuestra adoración corporativa. Corporativa es como cuerpo, ¿verdad? ¿Sabes? Mi intención en la sesión que estamos teniendo es no enfatizar esos aspectos externos. Me he encontrado haciendo algunos señalamientos, pero eso no es lo que perseguimos. Me parece más productivo que enfaticemos algunas cosas que quizás no nos hemos dado cuenta que podamos estar perdiendo de vista o que deliberadamente estamos ignorando cuando se trata del asunto de la adoración. Por esa razón, primeramente, quiero que nos enfoquemos en el componente fundamental más básico que podemos encontrar en la Escritura de la adoración eclesiástica en el contexto del Nuevo Testamento, y ese componente fundamental más básico, estoy hablando, es una redundancia, ¿verdad?, de la adoración eclesiástica en el contexto del Nuevo Testamento, es lo que tú y yo conocemos como la cena del Señor. Arnaldito, si tú puedes levantarte un momentito y prenderle el aire acondicionado, te lo agradecemos un montón. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, qué chévere. Bien, all right. Luego de eso, pues vamos a ver, me imagino que será la próxima vez o la próxima vez después de la próxima vez, vamos a ver algunos valores básicos y ahí entonces vamos a entrar más detenidamente esas cosas en cuanto a la adoración en la iglesia. Pero el componente fundamental en la adoración eclesiástica para efecto de nuestro estudio es la cena del Señor. En las notas suyas, creo que está en la segunda página, que dice, la cena del Señor es un componente, debe decir esencial, le falta una L ahí, ¿verdad? Esencial para la adoración bíblicamente guiada en la iglesia. ¿Okay? Escríbase esto por ahí en algún lugar. De hecho, lo tiene unos blancos ahí. Escriba esto. El bautismo, el domingo pasado, pues celebramos la cena del Señor y celebramos el bautismo. Y en nuestro estudio aquí de recalibrando mi compromiso y mi amor con Cristo y su iglesia, cuando empezamos a identificar algunas funciones básicas, ¿verdad?, algunas actividades básicas de la iglesia, la segunda que consideramos fue que la iglesia bautiza. Y cuando hablamos sobre esa función, lo que hicimos fue que escogimos una serie de preguntas que son preguntas que normalmente se hacen o que deberían hacerse con relación al asunto del bautismo y las contestamos, ¿verdad? Y pues en esta sesión vamos a hacer lo mismo. Así que el bautismo demuestra, como ya hablamos previamente, nuestra identificación inicial con Cristo y su iglesia, mientras que la cena del Señor celebra nuestra identificación continua con Cristo y con su iglesia. Right? Quiere decir que cuando me bautizo,
lo que estoy es demostrando, declaración pública de mi identificación con Cristo, una identificación que es interna y yo lo estoy demostrando públicamente, proclamando públicamente. Y como se trata de ese momento en la vida espiritual del creyente, pues nosotros no somos salvos 3 veces al año, ni cada 5 años, lo que sea, somos salvos una sola vez, ¿verdad? Por consiguiente, pues debemos ser bautizados una sola vez, ¿verdad? ¿Sabes? Y eso es lo que debería ser. Varias personas, incluyendo quien está hablando, se han bautizado montones de ocasiones antes de conocer al Señor y en 2 ocasiones luego de haber conocido al Señor, pues por el hecho de que pues quizás en el momento en que nos bautizamos o en la congregación donde nos estábamos reuniendo en el momento de bautizarnos, tenían un entendimiento, tenían una percepción tergiversada de lo que el bautismo era. Ahora hemos crecido, ahora hemos madurado, ahora vemos con claridad qué es el bautismo, pues entonces ahora pues quisiéramos ser bautizados porque ahora entendemos con claridad qué es lo que es el bautismo. Amén. Previamente pues lo hice, pero lo hice pensando que implicaba un sinnúmero de cosas que eran totalmente incorrectas. Amén. Entre ellas de que al sumergirme en las aguas, pues ahí mis pecados eran limpiados y se quedaban allá abajo, ¿verdad? Y pues cuando yo salía, pues ahora salía limpio, ¿right? Que en mi caso cuando me bauticé por primera vez, luego de haber conocido al Señor, in the back of my mind, tenía una idea como esa, ¿right? Y pues luego, cuando fui al seminario, pues me di cuenta de que pues estaba equivocado, ¿verdad? Y pues en mi deseo de querer hacer las cosas correctamente a los ojos del Señor, pedí ser bautizado nuevamente. Right. Pero entonces, el bautismo demuestra nuestra identificación inicial con Cristo. Una vez se hace, porque somos salvos solamente una vez, mientras que la cena del Señor celebra nuestra identificación continua con Cristo y con su iglesia. Y nuestra identificación con Cristo, como ya lo acabamos de enseñar, es continua, es consistente. Keep going, right? Se mantiene, ¿verdad? Y por consiguiente, pues nos mantenemos celebrando la cena del Señor periódicamente, a menudo, más a menudo de lo que normalmente lo hemos estado haciendo, ¿ok? Así que, como dijimos previamente, el bautismo es como la ceremonia de bodas que hablamos en el tiempo que hablamos del bautismo varias semanas atrás. Y la cena del Señor es nuestra celebración continua de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Lo que vemos instituido por el Señor Jesucristo la noche en que previo a su crucifixión, y vemos la narrativa de Lucas en el capítulo 22, vemos otros registros de esos incidentes en los otros evangelios. Y lo que se narra en Lucas 22 y nosotros evangelios lo vemos reafirmado en los escritos del apóstol Pablo, particularmente en el capítulo 11 de Primera de Corintios. ¿Ok? Así que, con eso como introducción, creo que lo más pertinente es... Yo tengo las 8:31, ¿es correcto? Ok, pues déjenme por lo menos leer estos 2 pasajes bíblicos y oramos. ¿Está bien? All right, chévere. I just love this. Ok. Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 23. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Todo se acomoda. Ya dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo. Cuando las condiciones que en el kairos tiempo, donde las condiciones que eran esenciales se dan, ¿verdad? Pues en ese momento en particular, en el plan de redención de Dios, en la historia de redención de Dios, entonces Cristo entra. Y de eso, en cierta forma, es que nos habla aquí Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua.
Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: Cristo, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de la familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, hablando de su crucifixión, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado en el plan soberano de Dios, añado, pero hay del hombre por quien es entregado, responsabilidad humana. Entonces, versículo 23, ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer eso. Y como ya dije, esto que se encuentra narrado aquí en Lucas 22 y en otras porciones de los evangelios es reafirmado en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Leemos esto y oramos. Pablo hablando: que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces, todas las veces, todas las veces, todas las veces. Quiere decir que se va a hacer frecuentemente, continuamente. All right? Todas las veces en memoria de mí. Así pues, aquí está la frase que estaba buscando. Así pues, todas las veces, cuando sea que la tomen, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor, ¿de qué forma? Indignamente. Right? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, mejor dicho, y muchos han muerto. Versículo 31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Gloria al nombre del Señor. Esas son buenas noticias ahí al final. Así que la próxima vez, pues, comenzamos por aquí y entonces entramos de lleno al asunto de cómo debemos ver la cena del Señor, que como ya he repetido varias veces, es el elemento fundamental, es el componente esencial, básico de la adoración bíblicamente guiada en la iglesia. Hay adoración en la iglesia, pero muchas de ellas no es bíblicamente guiada y necesitamos asegurarnos de que sea bíblicamente guiada. El Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor continúe haciendo alumbrar, brillar su luz sobre nosotros. Mi oración es que cuando Dios incline su mirada en nuestra dirección,
se agrade de lo que vea. En conclusión, insisto nuevamente, la única forma en que se puede agradar de lo que vea es viendo en nosotros que somos personas que estamos conscientes de nuestra pobreza espiritual, la profundidad de nuestra pobreza espiritual, que estemos conscientes de eso, que estemos conscientes, que estemos claros y que esa conciencia de nuestra pobreza siempre vaya acompañada de un quebrantamiento en nuestro corazón. We dislike that. Detestamos, odiamos nuestra pobreza espiritual. Queremos que el Señor nos santifique. Queremos que el Señor renueve nuestro entendimiento para que nuestras vidas sean transformadas. Y queremos que el Señor continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que cada día que pase, pues seamos más temerosos a su palabra. Y, como dijimos anoche, ser temerosos de Dios también tiene un hermano o una hermana gemela, que es el ser obediente a Dios. No hay posibilidad de ser temeroso de Dios si no somos obedientes a Dios. Lo último que quiero decirles es que yo no voy a dejar de insistir en enfatizar todo aquello que a mis ojos, que yo he entregado al Señor, a mi entendimiento, quiero decir a mis ojos, sea algo que sea beneficioso para el cuerpo de Jesucristo. Una cosa que en este momento no tengo duda de ninguna clase, una convicción enorme de que lo es el beneficio que cada uno de nosotros podemos obtener de la lectura, el estudio y la discusión de este librito que se escribió hace 300 y pico de años, que se llama La mortificación del pecado. Al mirar delante de mí, al mirar sus rostros, no veo ninguno de ustedes que no pueda ser altamente beneficiado y con eso su matrimonio, la crianza de sus hijos, de la lectura, el estudio y el compartir, como dije, la discusión del contenido de este pequeño libro. Así que vuelvo a exhortarles, en caso de que algo suceda, que el Señor quiera que me vaya con Él de aquí al domingo cuando sea, por favor, anímese, póngase las botas, venga, participe, porque es altamente beneficioso. Y en caso de que pues le interese y no tenga el libro, cuando salga, coja las notas que tenemos del capítulo número 8 y lléveselas para su casa y estúdielas, porque el próximo domingo, aquí a las 11 de la mañana, regresamos a discutir y ampliar y a compartir, ¿verdad? Pues la profundidad que hay en esa enseñanza que cada uno de nosotros necesitamos grandemente. Right? Okay? Muchos de ustedes, de nosotros, andamos por años y años tratando de tener victoria sobre unos pecados particulares en la vida de nosotros y clamamos a Dios por esos pecados, porque esos pecados nos inquietan, nos ponen incómodos, afectan nuestra relación con otras personas y por eso, porque son incómodos y afectan nuestras relaciones, pues clamamos a Dios para que Dios pues nos ayude a poder pues mortificarlos. Lo que el capítulo 8 propone es que eso nunca va a suceder en la vida de ninguno de nosotros. Y perdone que esté usando el dedo en esas cuestiones, no estoy mandando a nadie. Simplemente es porque hay gran convicción de que esto es bien serio y sumamente útil para cada uno de nosotros. Lo que el autor propone con su respaldo bíblico es que mientras nosotros nos estemos haciendo de la vista larga sobre esta serie de pecados pequeñitos que no nos inquietan,
que no me alteran, que no afectan mi relación en mi casa con esto, aquello, otro, que yo estoy tranquilo, pero que son pecados. Mientras yo ignore esos pecados, nunca voy a tener victoria sobre esos pecados grandotes que me inquietan. Esa verdad por sí sola debería ser más que suficiente para despertar nuestro apetito, porque es la realidad de cada uno de nosotros, ¿right? Y pues el tiempo que estamos pasando es valioso. Para mí, yo pienso que es valioso y me parece que para algunos de ustedes también lo es. Así que está bienvenido, bienvenida el próximo domingo. Y la próxima vez que nos veamos, va a escuchar la misma cantaleta. All right? Cantaleta es una palabra puertorriqueña que quiere decir cantaleta. All right, let's pray. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús porque eres bueno y porque eres paciente y misericordioso, Señor. La palabra dice allá en el Antiguo Testamento que tú no para siempre contenderás con el espíritu, con la actitud del hombre, Señor. Tú eres paciente, Señor, y tú quieres que todo el mundo venga al arrepentimiento y tú, Padre, a quien ama, disciplina, Señor, y tú nos has dado tu palabra, Señor, y los instrumentos que necesitamos para mortificar el pecado en nuestra vida, los tenemos. Tenemos tu presencia y si hay deseos de mortificar es porque tú vives en nosotros, Señor. Así que, Padre, pues, aquí estamos. Tú eres todopoderoso, eres inmenso, Padre Santo, y pues tú te deleitas en personas que reconocen su pobreza espiritual y que se lamentan por ello, Señor. Y lo que te pedimos es que nos concedas de tu gracia y hagas tú la obra en nosotros, porque si eso sucede en nosotros es porque tú lo has hecho, Señor. Así que gracias te damos. Condúcenos de regreso a nuestros hogares, que podamos tener un buen descanso en esta noche, restaura nuestras fuerzas, conduce nuestros automóviles. Y nuevamente te suplico por la hermanita que nos está visitando, Señor, que pongas cercos de protección alrededor de ella en el tiempo que esté aquí y que pueda ser edificada en la relación con los hermanos, hermanas que tiene aquí en esta iglesia y en otros lugares también, Señor. Gracias por amarnos tantos, gracias por darnos a Cristo, haznos más con Él como Él, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Te lo rogamos, Señor. Quebranta la dureza de nuestros corazones, Señor. En nombre de Jesús. Amén. All right. Dios los bendiga.